que somos una familia que en Cristo podemos apoyarnos, podemos llorar juntos, reír juntos y, ¿verdad?, tener esa confianza de que en el momento de la prueba podemos apoyarnos, nos da más seguridad, ¿verdad?, más tranquilidad de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de lo que el Señor hace a través de su iglesia. Y cuando cantábamos pensaba en cómo nosotros, cuando abrimos los ojos espirituales a esta salvación, ¿verdad?, a la salvación tan grande que el Señor nos ha dado, podemos tomar un camino mejor, tomar mejores decisiones, hacer las cosas como Dios espera que las hagamos. Y, y nos da no solamente esa luz de ver el camino, sino también el esfuerzo, ¿verdad? Él nos esfuerza, nos da la fortaleza para continuar y seguir por ese camino. Y hoy vamos a hablar de cuando no tomamos ese camino, cuando hay un llamado y lo rechazamos, cuando hay conocimiento pero no hay espíritu. Vamos a leer en Juan 13, 18 al 30, donde Jesús revela su traición. Así que cuando puedan estar de pie, lo leemos. Juan 13, 18 al 30. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este pues hizo señas, y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que dijese algo, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, queremos que nos hables a través de ella, que el mensaje que tú traes a través de ella sea calando en lo más profundo de nuestro corazón y podamos atesorarlo, aplicarlo y llevarlo por obra, Señor. Bendícenos, Señor, dirígenos y háblanos. En nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este acontecimiento ocurre cuando Jesús acaba de lavarle los pies a sus discípulos. Estaban a la mesa en el aposento alto ya esa última noche, donde Jesús acababa de darles una enseñanza, aunque les lavó los pies, significado de humildad, de cómo Él se iba a humillar, de que espiritualmente Él estaba lavándolos para la vida eterna, de lo que iba a ocurrir más tarde, ¿verdad?, en esa crucifixión.
esa noche Jesús iba a ser entregado. Esa era la última noche que iban a estar juntos. Y Jesús, en un modo de moldear humildad en sus discípulos, expresó su condición de siervo, haciendo este acto humilde, ¿verdad? Quería que aprendieran la importancia del servicio humilde mediante su ejemplo, ¿verdad? Siendo Él Dios, se entregó para salvación, para que se sirvieran los unos a los otros desinteresadamente, para que velaran los unos a los otros, pensando, ¿verdad? Lo que dijimos al principio, cómo nosotros debemos apoyarnos los unos a los otros, no mirando quién es quién, sino que somos todos salvos por la sangre de Cristo, somos iguales. Algo que no todos sus discípulos iban a cumplir. Aun cuando Jesús estaba enseñando esto a sus 12 discípulos, uno de ellos no lo iba a cumplir porque Judas lo iba a traicionar esa noche, porque su corazón no era conforme al corazón de Dios, porque su corazón no estaba lavado, porque su corazón no tenía el Espíritu. Eran las últimas ocasiones en que iban a ser discipulados por el Maestro. Y en el momento de la verdad, cuando somos confrontados con nuestra responsabilidad, salen los verdaderos motivos del corazón. Cuando Jesús seguía con su enseñanza de humildad, con su enseñanza de servicio, cada vez más alejaba a Judas de ese propósito, porque Judas no tenía el corazón de siervo. Judas tenía un corazón de persona que estaba buscando algo más. Y en ese momento se confronta el corazón y salen los verdaderos motivos del corazón. Entonces lo vamos a ver a continuación, cómo ese discípulo que traicionó al Señor estaba revelando su corazón. Vamos a ver 3 áreas que confirman también la soberanía de Jesús, la deidad de Jesús, revelando y preparando a sus discípulos para esa traición y ese arresto que ellos ni se imaginaban. Pensar de que uno de los más íntimos discípulos de Jesús, de ese círculo más cercano que por 3 años acompañó a Jesús para todos los lugares que iban, pudiera traicionarle. Y vamos a ver en 3 partes. Jesús predice esa traición porque era plan de Dios. También anuncia su traición porque ama a los suyos. Y revela al traidor porque conoce los corazones. Jesús es soberano, es omnisciente y conoce todas las cosas. Conoce los corazones, conoce las intenciones del corazón. Conoce por qué hacemos las cosas como las hacemos. Así que lo primero que vemos ahí es que Jesús predice su traición porque es plan de Dios. Jesús aprovecha la oportunidad de la cena con sus discípulos para revelar aquello que ya era plan de Dios, estaba escrito, que estaba a punto de suceder. Dice el versículo 18, no hablo de todos vosotros, no estoy hablando de que todos me van a traicionar, estoy hablando de uno, ¿verdad? Pero no se lo dijo así, dice, yo sé a quiénes he elegido, yo los llamé, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús estaba adelantando que uno de ellos lo iba a traicionar. Jesús quería que el resto de sus discípulos entendieran que él sería traicionado, que sería arrestado, que las cosas se iban a poner difíciles. Pero también quería que supieran que esto no era un hecho al azar, no era algo que iba a pasar sin planificar, sino que había sido profetizado y advertido en el Antiguo Testamento. Hay señales en el Antiguo Testamento que nos apuntan a este evento, por lo cual Jesús no iba a ser una víctima sorprendida por Judas. No era que el Señor de momento descubrió que Judas lo iba a traicionar en ese momento, sino era algo que Jesús ya sabía y que ya esperaba. Él estaba revelándolo para evitar que sus discípulos se confundieran.
Y es que Jesús es el que los había escogido a todos, es el que los había escogido a todos ellos y los conocía, sabía qué había en sus corazones y por eso sabía qué había en el corazón de Judas y cuál era la intención de él. El versículo dice, yo sé a quienes he elegido. Los había escogido a ellos para que fueran sus discípulos, para que fueran sus apóstoles, para que fueran sus representantes por todo el mundo, llevando, esparciendo el evangelio de salvación para crecer una iglesia que estaba naciendo en Él, naciendo en Cristo. Pero si Él los escogió en su omnisciencia, sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, no vemos que Jesús trató diferente a Judas. No había pista en lo que vemos en la palabra de que Judas fuera tratado de una manera diferente a los demás, de una manera despectiva, sabiendo, yo sé que tú me vas a traicionar y entonces no le daba lo mismo que le daba a los otros, ¿verdad? Pero sí, Él los escogió y sí sabía que lo iba a traicionar. Y si Jesús conoce los corazones, entonces sabía que Judas eventualmente lo iba a traicionar. Entonces iba a ser el instrumento de la voluntad de Dios porque era alguien quien resistió la gracia de Dios, que siguió el pecado en su corazón y no cambió, que tuvo la oportunidad de arrepentirse, que tuvo la oportunidad de aprender el camino, de ver al maestro de cerca, de escuchar sus enseñanzas, de saber de primera mano cuál era la voluntad de Dios. Él recibió la misma enseñanza que los otros 11. Las mismas experiencias, la misma gracia, el mismo llamado que todos los demás. Caminó con Él, vio su poder, sus milagros, su soberanía en acción. Cómo controlaba la naturaleza, cómo su misericordia era expresada y era ejercida por aquellos que necesitaban de Él. Judas tuvo todo a su disposición, pero su corazón no era del Señor. Su corazón no estaba en Cristo. Judas tenía otras intenciones. Judas quería que Cristo reinara terrenalmente. Judas quería que Cristo derrotara a los romanos, que hiciera lo que esperaban los fariseos, ¿verdad? Para así tener una posición, para así tener una parte en ese reino de Jesús, para ser uno de los grandes líderes que iba a estar reinando con Jesús en esa sociedad. Quería posesiones materiales, quería dinero, pero eso no encaja con la obra de humildad, con la obra de siervo de Jesús y su reino que es espiritual, que no era de este mundo, ¿verdad? Que no era de físico, no era lo que Judas esperaba. Entonces, por eso Judas entiende que Jesús no es la solución. Jesús no es la respuesta a lo que había que hacer en ese tiempo. Por eso Judas le dio espacio a Satanás en su corazón y fue tentado y cayó por su propio pecado, por su propia decisión. La palabra señala este acontecimiento de Judas con ejemplos como lo que le pasó a David con Aitofel, que también lo traicionó y también se suicidó, ¿verdad? Es una señal de lo que iba a pasar aquí. Salmo 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el cancañar. Parece mucho a lo que dijo Jesús, ¿verdad? Otra cita relacionada está en Zacarías, con detalles de lo que le sucedió con Judas. Zacarías 11, 12 y 13, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado, y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Dos citas
que apuntan a ese acontecimiento. Fíjense, las 30 monedas por las que Judas vendió al Señor. Mucho antes del nacimiento de Judas esto estaba escrito. Y ya se predijo esa traición, pero no pensemos que Judas fue una persona utilizada como un robot para que fuera a hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Para que viniera a ser el traicionero. No, Judas escogió ser el discípulo del Señor, él aceptó el llamado del Señor, él caminó con el Señor, él fue parte de la obra del Señor. Podemos entender que su respuesta cuando recibió ese llamado del Señor no fue para salvación. Fue una respuesta emocional de ver de que yo estoy siguiendo a aquel que es una figura de cambio, una figura de influencia en la gente, que él podía seguir, que él podía aprovechar para llegar a hacer lo que él quería hacer, para recibir lo que él quería. Entonces la traición de Judas, aunque ya estaba determinada en la soberanía de Dios, Judas actuó por su propia voluntad y fue el que encajó en ese que iba a traicionar al Señor. Su corazón no había sido transformado. En otras palabras, Dios usó el corazón malvado de Judas para cumplir parte de ese plan de redención. Judas endureció su corazón y no se arrepintió, aún estando ahí con el Señor, aún estando cerca del Señor, porque estaba al otro lado, sentado al lado de él. Y es que no se trata de lo externo, no se trata de cuán cerca estamos, se trata del corazón transformado de un siervo, y eso no ocurrió en Judas. Y eso pasa hoy. La relación con la iglesia, venir todos los domingos aquí, la asistencia perfecta, ser el más temprano que llega, tener una Biblia abierta ahí en la sala de tu casa, no te salva, no te hace santo, no te acerca más al Señor. Solo a través del sacrificio que hizo Jesucristo, entregando su vida en arrepentimiento y obediencia al Dios, podemos ser salvos. Solamente a través de ese sacrificio, solamente a través del Espíritu Santo, solamente mediante esa obediencia diaria de buscar esa santidad, esa relación, esa comunión fiel y genuina, podemos servir verdaderamente al Señor. Nosotros poniendo cada pensamiento que viene de tratar de aprovecharnos de todo, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo para que podamos estar claros ante el Señor. Si estás aquí por interés, evalúa tu corazón. ¿Estás aquí por conveniencia o por una genuina decisión de adorar al Señor? ¿Estás aquí porque estás con cargo de conciencia como le pasó a Judas? Cuidemos nuestras razones, que no sean para Él y por Él, porque Él sabe y no acepta falsedades, no acepta ofrendas de segunda mano. Él espera tu entrega fiel, completa y un servicio humilde y sincero. Lo segundo que hace Jesús es que anuncia su traición porque Él ama a sus discípulos. Él ama a sus discípulos y quiere que estén preparados para lo que venía. Jesús avisó a sus discípulos para que su fe no decayera cuando viera que lo arrestaran, cuando viera que uno de ellos lo iba a traicionar, cuando viera que por culpa de él iba a llegar entonces a la cruz, ¿verdad? Así lo iban a ver ellos. En el versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Fíjense con cuánto amor Él lo hace para que ellos estén seguros de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador y que esas cosas tenían que pasar. Así ellos de antemano sabían que eso iba a ocurrir y pudieran decir más tarde a la verdad que Él conocía lo que iba a suceder.
un símbolo de la deidad de Jesús. Aún asustados por la traición, por el arresto de Jesús, ellos reconocerían que verdaderamente Jesús era omnisciente, que era soberano, que sabía todas las cosas. Eso revela esa divinidad de Jesús, que lo relaciona con su condición de Mesías, con su condición de Hijo de Dios, que no solamente era un profeta, un maestro, como dicen otras religiones, ¿verdad? Era el Mesías, el que iba a salvar la humanidad y que iba a entregarse por amor a ellos. Jesús les dice, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Fíjense cómo Él sigue dándole pistas a sus discípulos. Él se autodenomina yo soy, y si recordamos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, así era que Dios se llamaba a sí mismo. Yo soy, ¿verdad? El nombre divino de Dios en Éxodo, Jesús se llama a sí mismo yo soy, revelando su deidad, revelando su identidad de Dios. Y continúa añadiendo a esa revelación, versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús sigue reforzando ese conocimiento de que a qué había venido Jesús, que cuando surgieran esa traición y ese arresto, ellos no se confundieran y pensaran, aquí terminó la misión de Jesús, ahora lo arrestan y lo matan y se acabó su obra. No, era el parte del plan de Dios para que ellos eventualmente cumplieran su misión, y es por la cual nosotros cumplimos también esa misión, la continuamos, aquella misión que fue dada a esos apóstoles que nosotros también recibimos. Somos embajadores de Cristo, de un Cristo vivo, un Cristo poderoso que transforma y hace nuevas criaturas, y nos toca a nosotros ser testigos de eso, ser portavoces de eso. Somos llamados a llevar ese mensaje de reconciliación a todos, de manera que, aunque siempre habrá personas falsas, siempre habrá personas hipócritas, siempre habrá personas traicioneras en las iglesias, pero aún así, Cristo los puede salvar, porque nosotros no hacemos acepción de personas. Nosotros predicamos a Cristo y el Espíritu hace la obra en las personas. Ya llegará el momento de separar el trigo de la cizaña, pero eso le toca al Señor, eso le toca a sus ángeles. Versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Fíjense que ahora se conmueve Jesús dándole estas palabras. Y hermanos, sabiendo, imagínense a Jesús sabiendo que esos 12 a quien le había entregado todo, uno de ellos lo iba a traicionar con todo lo que él había hecho por él. Sabía que Satanás estaba ahí esperando para actuar. Estaba esperando ese momento. Sabía el acto de traición que haría Judas y el destino de Judas en el infierno. Sabía el sufrimiento que tendrían los demás discípulos por pasar por este trago amargo, ¿verdad? Eso lo conmovió, porque Jesús ama a los suyos tanto que sufrió y se entregó a sí mismo para salvarnos, para hacernos criaturas llamados hijos de Dios. Gloria a Dios por eso. Glorioso es el Señor. Eso era lo que atormentaba a Jesús. No fue cualquiera, era uno de los más cercanos discípulos. Y a quien él amó, a quien él discipuló, a quien él le dio todo como le dio a los demás. Era uno de los que recibió todo su amor, recibió su mejor enseñanza, recibió la revelación de parte del mismo Jesús, pero desperdició su amor, su gracia por los deseos de su corazón, siguiendo lo que él quería por los bienes materiales. Solo pensar que uno de los suyos lo entregaría a sus enemigos le hacía sufrir profundamente. Hay tantos así que han recibido mucho
pero han despreciado al Señor por seguir sus pecados, que han despreciado al Señor por seguir sus metas, sus deseos mundanos. Cuidémonos de no estar haciendo en contra de la voluntad de Dios, siguiendo lo que no agrada a Él, por cumplir lo que queremos hacer. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando te rebelas contra el Señor y haces aquello que va en contra de su voluntad, buscando lo tuyo, viviendo en desobediencia, te conviertes en otro Judas. Puede que necesites evaluar a quién estás sirviendo, a quién estás creyendo. Probablemente no estás sirviendo porque estás sirviéndote a ti mismo. Y si verdaderamente has creído. Porque el que no da fruto de arrepentimiento no es un verdadero discípulo del Señor. Esto sorprendió a los 12 discípulos. Dice: Señor, pero ¿qué pasó? Mientras él decía esas cosas, ¿de qué está hablando? Confundido, dice el versículo 22, se miraban unos a los otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho, le dijo a Jesús: ¿quién es? Estaban confundidos porque si él era el Mesías prometido, ¿cómo es posible que estuviera hablando ahora de sufrimiento, de muerte, de traición, de arresto? ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿Quién era de ellos el traidor? Ellos mismos ni se le pasaba por la mente que alguno de ellos fuera capaz de hacer lo que decía Jesús. Cada uno decía de sí mismo: puedo ser yo. Imagínense la incertidumbre de ellos mismos, no estar seguros de que ellos mismos pudieran ser, ¿verdad? Pero ¿cómo podía ser posible que alguno de ellos, de los que había estado 3 años con él, ministrando con Jesús, que Jesús le había lavado los pies hace un rato atrás, que Jesús lo había ministrado personalmente por 3 años, le fuera a traicionar? Ellos mismos decían: seré yo, seré yo. La hipocresía de Judas era tal, su pecado era tal que mentía fácilmente, ¿verdad? Son de estos mentirosos, ¿verdad?, que son muy astutos. Le siguió la corriente a todos. Dice Mateo 26-25, que es el paralelo a este. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Miren qué hipocresía. Él sabía que Jesús sabía, pero para que los demás no supieran que era él, le siguió la corriente. Jesús lo sabía, lo había planificado. Judas lo había planificado, solo le faltaba ejecutar su plan. Pero la maldad de su corazón le hacía ser hipócrita, mentiroso, ¿verdad? Su pecado cada vez crecía más. Los demás discípulos no tenían idea de quién podría ser el traidor. Por eso Pedro le dice a Juan que le preguntase a Jesús, que estaba al lado de él: Señor, ¿quién es? ¿Verdad? Se lo pregunta íntimamente. Ciertamente la revelación recibida por los discípulos trajo confusión y especulación. Entonces Jesús, pasamos al próximo, revela al traidor porque conoce los corazones. Jesús ahora revela quién era ese traidor, porque Él es omnisciente y conoce todas las cosas. Así que en el versículo 26 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado,
Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan le había hecho esa pregunta al Señor ahí, en secreto, ¿verdad? Porque no se registra en la palabra que los demás escucharon esto. Porque imagínense si todos hubieran escuchado eso, lo más seguro que le hubieran caído encima, ¿verdad? Hubieran hecho una revuelta. Así que le dijo, a quien yo le dé el pan mojado, este es. Y mojó el pan y se lo dio. Y Judas Iscariote recibió del Señor el pan. Recibir el pan en ese tiempo, en esa sociedad, en esa cultura, recibir el pan mojado, ¿verdad? Que el anfitrión moje el pan y te lo dé, era un símbolo de honor. Era un símbolo especial, eso no se le hacía a todos. Sin embargo, le sirvió, le mostró honor a Judas, mostrando su humildad y su amor, aún sabiendo lo que iba a hacer. Fíjense hasta dónde llega el amor de Cristo, hasta dónde la humildad del Señor lo quiere alcanzar hasta ese último minuto, hasta ese último momento. Pero Judas estaba tan adentrado en su apostasía que su corazón no se ablandó. Al contrario, ahí fue que se endureció más. Hermano, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, de tomar una decisión de alejarse del pecado, de dejar atrás su pecado, pero no lo hizo. Estaba tan profundamente decidido a cumplir lo que se había propuesto, ese plan malvado, que no pudo atesorar la bondad de Jesús, no pudo atesorar ese acto de honor que hizo el Señor, que el Señor le mostró, aún siendo Dios, se humilló ante Él. Y no solamente ante Él, se humilló ante todos los hombres. Jesús le dio la oportunidad a Judas y él la desperdició. Tuvo el privilegio de oír sus enseñanzas, se relacionó con Él, vio sus milagros, pruebas de que realmente era Dios. Él sabía que Jesús no era cualquiera, pero lo rechazó dejar su carga del pecado por su codicia, por su avaricia, por su necesidad de cumplir los deseos de su corazón. Nosotros hemos recibido mucho de parte del Señor. Palabra, consuelo, gracia, misericordia día a día. Tantas cosas que el Señor hace. Rechazaremos ese regalo divino como lo hizo Judas para cumplir nuestros deseos. Es algo que nosotros tenemos que día a día evitar de que no vayamos por nuestros deseos y que atesoremos lo que hizo el Señor por nosotros. Pero en Judas pudo más su avaricia, su interés material, que su relación con el Maestro. Rechazó ese último gesto de amor de Jesús hacia él. Por eso la palabra dice que entró Satanás en él. Tomó control de Judas. Antes ya lo había tentado a entregarlo y ahora finalmente a ejecutar su plan. Cuando dejamos que el pecado se apodere de nosotros, estamos entregando el control al maligno. Estamos dejando que Él actúe a través de nosotros. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien engañar, a quien tentar. Quiera Dios que estemos preparados, que nuestra fortaleza y nuestra fuerza sea Cristo, para serle fiel aún en la tribulación, aún en la tentación, aún en la prueba, para no caer como cayó él. Es decir, en ese momento, si Judas le hubiera pedido perdón a Jesús y hubiera mostrado arrepentimiento, hubiera mostrado fidelidad, Jesús no hubiera dejado que Satanás entrara en él. No hubiera dejado que Satanás lo manipulara como un instrumento de maldad.
Pero la historia es otra. Cuando el pecado reina en el hombre, su reacción es rechazo al Señor. Judas fue entregado al maligno por Jesús ante la negativa a cancelar sus planes, ante la negativa de rendirse humildemente al Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Lo que vayas a hacer, hazlo ya. Ya no hay vuelta atrás. Jesús tenía bajo control todos los detalles de su muerte. Él sabía que esto iba a ocurrir. Era el plan de Dios trazado desde la eternidad para la salvación. Así que no dependía de este personaje. Era el corazón de un pecador traicionero, que en este caso es Judas. Recordemos que todos los que no han reconocido al Señor están destituidos de la gloria de Dios y son igual que el corazón de Judas. Destituidos de la gloria de Dios, muchos rechazan la palabra, la bondad y la gracia del Señor, así como lo hizo Judas. Nosotros, antes de que el Espíritu Santo nos transformara, éramos iguales. Hay muchos Judas, pero solamente un Salvador. Solamente Cristo. Es soberano y su vida la puso voluntariamente para honrar al Padre, porque no fue porque Judas fue más listo que él, sino porque nos amó y quiso pagar nuestra condenación y liberarnos para la gloria de Dios. Jesús tomó el control de la situación y se entregó por nosotros. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El plan estaba en proceso y nada ni nadie lo iba a detener. Así que Jesús envía a Judas a hacer lo que ya había decidido hacer. Continúa el plan de redención en proceso. Nadie en esa mesa entendió por qué Jesús envió a Judas a hacer algo, ¿verdad? Dice el versículo 27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que era donde se guardaba el dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Ya Judas se había dado cuenta que Jesús sabía de sus intenciones. Aunque Jesús no lo había dicho, ¿verdad? Claramente, explícitamente, pero sí comió el pan que le dio el Señor. Siguió el proceso, ¿verdad? Versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Judas se dio cuenta de que Jesús sabía y siendo controlado por Satanás fue rápidamente al Sanedrín, allá a los líderes sacerdotes, a decirle dónde iba a estar Jesús para que lo fueran a arrestar. Judas sabía dónde estaba Jesús, estuvo 3 años con él, sabía que cada vez que salían de la cena, él iba a orar al huerto. Entonces era fácil para él delatar dónde iba a estar Jesús. Por eso le fue fácil cumplir con su cometido para recibir su miserable paga de 30 monedas. El problema de Judas fue que amó más las posesiones. El problema de Judas fue que siguió su pecado más que la relación con el Señor. Amó más al dinero, amó más lo material. Y el peligro de amar más el dinero y las posesiones es que nos lleva al pecado. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para Judas, el dinero significaba más que la salvación eterna.
¿Cuánto atesoras el dinero y lo material en tu vida? ¿Qué posición tiene lo material y el dinero en tu vida? ¿Cuánto influye en tus decisiones entre servir y mantener las ganancias? Cada vez que escoges servirte a ti mismo, cada vez que escoges dejar de hacer, negándole el servicio al Señor, lo traicionas igual que Judas. Cuidado con amarte a ti mismo y lo material más que al Señor. Dice un poema que leí, o una cita que leí, dice: hoy como ayer los hombres ponen su precio. Judas por 30 monedas no vendió a Cristo, por 30 monedas se vendió él. Los hombres ponen su precio. Judas por 30 monedas no vendió a Cristo, por 30 monedas se vendió él. No sé quién lo escribió, pero me estuvo interesante, porque Judas atesoró más su bienestar, se sirvió él. Mediante su traición quiso evitar que Jesús cumpliera su misión. Pero no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que los seres humanos podamos hacer para frustrar el plan de Dios, porque su voluntad es soberana. Entonces aquí Dios usó la traición de Judas, usó ese corazón entenebrecido y pecador para su propia gloria. La victoria aparente de Satanás participando con Judas en esta traición para frustrar el plan de Dios fue su derrota. Porque Dios usó esa traición, usó la traición de los sacerdotes del pueblo cuando decían crucifícale. Toda esa traición fue la derrota para Satanás y todo aquel que se oponía a él. Porque Dios usó su traición para el triunfo de la redención en la cruz. Sin cruz no hay redención de pecados. Jesús tenía que morir en esa cruz porque Dios lo había determinado así. Y por nosotros fue entregado y crucificado para perdón de nuestros pecados. Jesús tenía que ser castigado, tenía que llevar ese pecado en esa cruz porque era parte del plan de redención. Todos cooperamos con el sufrimiento del Señor, porque todos siendo pecadores somos culpables y éramos condenados. Él llevó ese pecado, pero Dios en su infinita misericordia nos perdonó a todos nuestros pecados por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos que tener eso bien claro. Lo repetimos y lo repetimos porque esa es nuestra identidad. Por eso somos. No hay otra forma de ser. Y gloria a Dios porque sabemos quién es nuestro Salvador. Sabiendo esto, entonces nos preguntamos, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu alma? Tu vida vale más que todo lo creado. Tu vida es la más hermosa creación que Dios ha hecho en ti. ¿Cuánto atesoras la bondad y la misericordia de Dios en tu vida? ¿Cuánto la atesoras? ¿Cuánto atesoras la gracia de ser considerado para salvación, de recibir las riquezas de su gracia por la eternidad? No hay nada en este mundo que valga lo que vale la relación con el Señor. ¿En dónde está tu tesoro? ¿Es Cristo tu prioridad? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tuviste misericordia de nosotros, Señor, porque nos rescataste antes que hiciéramos como los que hacen traición a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que no nos dejes, que no nos sueltes, Señor, que no nos dejes caer en tentación ni en pecado, Padre, porque nuestra debilidad necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos de tu fortaleza, de tu gracia, de tu llenura, Señor. Queremos presentarnos a ti, Señor, y mira
a cada uno de los que estamos aquí, que presenta su necesidad, presenta su alma, Señor, presenta lo que son, lo que somos, para que tú, Señor, nos fortalezcas en ti, Señor, para que tú te glorifiques en nosotros, para que cada vez más podamos ser fieles a ti, Señor, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.